Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16, 24. Hola hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acabo de leer este pasaje y es un pasaje que nos llama y nos desafía a que si somos cristianos, ¿qué estamos dispuestos a hacer por nuestro Señor Jesucristo? Pensémoslo muy bien y tengamos ahora un momento de oración. Bendito Señor, alabamos y bendecimos tu nombre. Reconocemos que tú, Señor, eres el único Dios vivo y Dios verdadero, Señor. Tú gobiernas los cielos y la tierra. Tú, Padre Celestial, hiciste los mares, Padre Celestial, los volcanes, Señor. El viento, Señor, que acaricia nuestras caras, Padre Celestial. El alimento, Señor, que comemos, Padre Celestial, lo hemos recibido de ti, Señor. Todo, Señor, lo que vemos, lo que tocamos, Padre Celestial, es un mundo creado por ti, Señor. Y has manifestado tu misericordia, Señor, con todos los seres humanos, Padre Celestial. Y has manifestado tu misericordia, Señor, con aquellos que son tus hijos, Señor. Bendito Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por tantas bendiciones recibidas, Señor, como también, Señor, clamamos a ti, Señor, pidiendo tu perdón, Padre Celestial, porque somos, Padre Celestial, siervos inútiles, Señor. Pecadores, Señor, y reconocemos, Señor, nuestro pecado, Señor, nuestras faltas, nuestras fallas, Padre Celestial, frente a ti, Señor. Somos indignos, Señor, de presentarnos ante ti, Señor. Bendito Padre, te rogamos que nos perdones, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, Padre Celestial, que nos des el gozo y la alegría, Señor. Te rogamos, Padre Celestial, que tú, Señor, nos acompañes, Señor, nos guíes en todo momento, Señor. Que el Espíritu Santo siempre, Señor, habite en nuestros corazones, Padre Celestial, y nos guíe, Señor, y nos hable, Padre Celestial, y nos dé, Señor, la ley espiritual, Señor, que tenemos, Señor, aquí frente a la palabra, Señor. Bendito Padre, todo esto te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Andamos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Cumpliremos su ley, porque es nuestro Rey, y su amor siempre nos guiará. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. Gozarán del amor del bendito Señor los que humildes le entregan su ser. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. No podremos probar sus delicias sin par si seguimos mundando el placer. Disfrutamos su amor y divino favor al ser fieles en obediencia.
obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Bien, mis hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y hemos llegado al momento de compartir la palabra del Señor y ver cuál es el mensaje que tiene para nosotros en el día de hoy. La palabra la encontramos allí en Filipenses, en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, como estamos siguiendo esta serie de mensajes del libro de los Filipenses. Bueno, la encontramos allí en el capítulo número 2, versículos del 19 al 30. Dice la palabra del Señor así: Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envió con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir, lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Que el Señor sea bendiciendo su santa y divina palabra. Amados hermanos, en este pasaje tenemos varios ejemplos o buenos ejemplos de cómo la gracia se ha manifestado en estos hombres que han tenido una trayectoria significativa y que son ejemplos para imitar por parte de nosotros. ¿Ah? Hay personas en el mundo que se convierten en buenos ejemplos, por decirlo así. Cuando uno es joven, sobre todo, quería ser como tal jugador de fútbol, como tal actor o actriz o cantante, qué sé yo. Hay muchos, o como un profesor, o como alguna persona destacada en la sociedad. Cada uno de nosotros conocemos a personas que admiramos mucho, tal vez incluso hasta personalmente. Yo mismo incluso he tenido varias personas a las que he admirado mucho, e incluso tengo personas a las que admiro mucho y que son un buen ejemplo espiritualmente para mí. Espero que algún día yo pueda imitarlos, pero el ejemplo más grande que puedo tener yo, que pueden tener ustedes,
es el Señor Jesucristo. Hoy veremos, amados hermanos, 3 hombres en este pasaje que son mencionados. Timoteo, que es mencionado acá, Epafrodito, también que es mencionado, y el mismo Pablo, que es el que menciona. Y veremos que ellos vivieron vidas caracterizadas por su entrega al servicio de Dios y al servicio de los demás. Debemos vivir, amados hermanos, vidas 100% entregadas a Cristo y a todos sus propósitos. Una nota antes de continuar. Solo porque las personas que hoy día veremos son hombres, no significa que las mujeres a su servicio no son importantes. Son importantes. Durante el ministerio del mismo apóstol Pablo, también vemos a varias mujeres a su servicio y para el Señor. Por ejemplo, tenemos el caso de Lidia, que hemos mencionado en domingos anteriores, ya, quien estuvo involucrada en el comienzo de la iglesia de Filipos. Ya lo mencionamos en el domingo en que hablamos de el capítulo 1, versículo... en Hechos, perdón, capítulo 16, versículos 14 y 15. Tenemos el caso de Priscila, quien junto a su esposo Aquila eran colaboradores de Pablo, eran particularmente evangelistas, porque iban de pueblo en pueblo evangelizando, predicando el evangelio. Tenemos el caso también de Loida y Eunice, una abuela y la otra madre de Timoteo, que lo criaron en la buena fe, en la buena y en la sana doctrina. Allí tenemos 3 ejemplos, por decir algunos pocos. Pero bueno, entremos en materia y comencemos con Timoteo. El ejemplo de Timoteo. Ya vimos y ya hemos mencionado que su abuela y su madre temían a Dios y lo criaron de buena manera, en la fe. La primera mención a Timoteo la encontramos allí en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos del 1 al 4, que procedo a leer, y dice así: después llegó a Derbe y a Listra, quien es el apóstol Pablo, ¿ya? Y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, ¿ya? Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Entonces se fue con Pablo para aprender de él en el ministerio, como un hijo aprende el trabajo de su padre. Hoy en día, bueno, todos los chiquillos van al colegio y van a los institutos, a las universidades. En el caso particular mío, como hombre de campo, tuve mucho tiempo al lado de mi padre y muchas de las cosas que sé y del trabajo que yo realizo lo he aprendido de mi padre. Una relación parecida es la del apóstol Pablo con este joven Timoteo. Era joven y tenía una relación padre-hijo con Pablo, ¿ya? Y 15 años después de que se juntó con Pablo, recibió las famosas cartas primera y segunda de Timoteo, que vemos un poco más adelante en la Biblia, en las cuales el apóstol Pablo lo llama joven y le dice que no debe ser intimidado por su juventud. El apóstol Pablo dice allí en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12 lo siguiente: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Miren todo la lista de ejemplos, la lista de lecciones que le da el apóstol Pablo a este joven llamado Timoteo.
Timoteo se convirtió en un colaborador fiel y apreciado de Pablo. Allí en 1 Corintios capítulo 4, versículo 14 al 17 dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, lo había comisionado ya, que es mi hijo amado y fiel, ¿en qué? En el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Entonces Timoteo se convirtió no solamente en su alumno, sino que también en su colaborador, al cual el apóstol Pablo lo mandaba a ciertas misiones y algunas obligaciones dentro de las iglesias por las que iba pasando. Pablo espera mandar, en este pasaje de Filipenses, espera mandar a Timoteo a la iglesia de Filipos, para saber de ellos, para noticiarse de ellos. Pablo tenía mucha estima y mucho amor por la iglesia de Filipos. Y bueno, y aquí adelante vamos a ver algunas lecciones y algunas características de la vida de Timoteo. Timoteo se interesaba por el bienestar de otros. Allí en el versículo 20 podemos ver que dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Estaba Timoteo motivado, estaba interesado por el bienestar, por lo que le pasaba a todos los filipenses. Él era un ejemplo también de lo que Pablo manda, de lo que Pablo espera. ¿Ya? Allí en Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, pues antes con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Entonces, ese sentir y eso que esperaba Pablo, que ya hemos visto en mensajes pasados, era también un reflejo de lo que era Timoteo como persona, este gran joven. También las promesas para los que se interesan en otros. Hay promesas que las escrituras nos hablan para los que se interesan en otros. De ahí en Isaías capítulo 58, versículo del 10 al 12 dice: y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, y en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Entonces allí tenemos también grandes promesas que nuestro Señor, que las Escrituras nos dan para los que se interesan en otros, para los que tienen sensibilidad en cuál es la suerte de los prójimos, del prójimo, podríamos decir. En el caso de Timoteo se interesa sinceramente en lo que es de nuestro Señor Jesucristo. Timoteo sobresalía y sobresalía por encima de la media en este sentido. Allí en el versículo 21 y 22 dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él. Ya sabían de que Él no era así, estaba por encima de la media. Como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, por contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicciones
a mis prisiones, dice el mismo apóstol Pablo ahí en Filipenses capítulo 1, versículos 15 y 16. Pero Timoteo no era de esos. Timoteo era de los que predicaba sinceramente y con mucho interés a el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? Él era del mismo ánimo, que dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Una característica sobresaliente de Timoteo. Y él también, el apóstol Pablo, dice que él tiene los méritos. ¿Dónde es que está? El versículo 22 dice, pero ya conocéis los méritos de él. ¿Ah? Su valor había sido probado por el apóstol Pablo y por otros en todo el ministerio. Allí en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 10 al 12 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y en todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces Timoteo conocía esas cosas y estaba dispuesto a seguirlas soportando por amor a nuestro Señor Jesucristo. Era seguidor de Pablo y de Cristo y sufrió por causa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis queridos hermanos, debemos vivir vidas 100% entregadas a Cristo y a sus propósitos. Luego está el ejemplo de Epafrodito, ¿ya? ¿Y quién es este personaje? Bueno, podemos decir que la única mención que se hace de Epafrodito es aquí mismo en la epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Y su nombre significa encantador. Era miembro de la iglesia de Filipo o de los filipenses y tal vez, y podríamos especular en esto, era un líder de aquella iglesia. Él había traído una ofrenda a Pablo de parte de la iglesia de los filipenses. Allí, como dice allí en Filipenses 4:18, pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. El apóstol Pablo estaba satisfecho, podríamos decir, con todo lo que había recibido, con todo el amor expresado por los filipenses y cómo Epafrodito había llegado personalmente donde está él. Era tal el sacrificio, la distancia, no es como ahora que se puede llegar en poco tiempo, que se había enfermado en el camino, tal vez cuando él estaba allí con Pablo. El caso es que Epafrodito se enfermó. El apóstol Pablo también lo llama allí en el versículo 25, lo llama hermano, colaborador, compañero de milicia, mensajero y ministrador. Se piensa que Epafrodito llevó esta carta a los filipenses de parte de Pablo de regreso. Él fue para allá, estuvo con Pablo y de regreso seguramente se trajo esa carta. Ahora, ¿qué lecciones nos puede dar la vida de Epafrodito para nosotros, los cristianos del siglo XXI? Bueno, que se interesa sinceramente en el bienestar de otros. Y lo vemos que él era el apóstol Pablo lo menciona como ministrador. ¿Y qué es lo que es ministrador o cómo se podría decir que es ministrador en el concepto griego? Un servidor público, un funcionario en el templo o para el evangelio, un adorador de Dios y servidor de hombres, usado para el servicio, ocupando el tiempo y los recursos para el bien de la ciudad, en el caso de del concepto de administrador a nivel civil, podríamos decir, fuera de la iglesia. Entonces, en el concepto griego, un ministrador es una persona que sirve. Así es.
Entonces, y se dio a sí mismo, eso es lo que quería decir, se dio a sí mismo para servir a Pablo, y a todas sus necesidades, aunque estaba enfermo. Él estaba enfermo, pero no le importó eso, él quería servir a Pablo. Estuvo enfermo, estuvo a punto de morir, y él quería y deseaba ver al apóstol Pablo. Y también se interesaba, y miren qué lindo esto, se interesaba sinceramente en lo que es de Cristo Jesús. Allí dice, recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Él estaba totalmente entregado al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Y estuvo dispuesto. El apóstol Pablo explica a los filipenses que Epafrodito no había fallado en su misión. Alguien podría haberlo criticado. No, al contrario, los hombres como él tienen que recibir el honor que se merecen por el servicio a nuestro Señor. Estuvo dispuesto a dar su vida al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Así que dijo, aquí en el versículo 30 dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida. Qué gran ejemplo tenemos acá en la vida de Epafrodito. Yo quisiera también destacar allí en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 16, leemos lo siguiente, versículo 16, al 18 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, como lo hacía Epafrodito. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, expresando el amor verdadero como el apóstol Pablo acá también lo muestra acerca de Epafrodito. En primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 19, pero voy a leer solamente el 12 y el 13, dice lo siguiente: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, ni como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Participantes de los padecimientos de Cristo. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces, el apóstol Pedro dice que tenemos que gozarnos en ser participantes en los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Muchos a lo mejor van a tener miedo, pero el Señor nos llama a ser valientes. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, le dice al joven Josué. Es el mismo mensaje que tiene para los cristianos del siglo XXI. Y era lo mismo que sucedía con Epafrodito, que él expuso su vida por causa de nuestro Señor Jesucristo, por la obra de nuestro Señor Jesucristo y en particular por la vida de Pablo. Entonces, amados hermanos, nuevamente les digo, debemos vivir vidas 100% entregadas a Cristo y a sus propósitos. Finalmente tenemos el ejemplo del que está escribiendo, del apóstol Pablo, del mismísimo apóstol Pablo. Y bueno, ¿qué podemos decir del apóstol Pablo? Ya sabemos muchas cosas del apóstol Pablo. Sabemos mucho del apóstol Pablo, de su vida entregada a Cristo. Vemos su conversión y gran parte de su trayectoria allí en el libro de los Hechos. Un gran misionero, el apóstol Pablo, que Dios usó grandemente en la fundación de muchas iglesias en todo el mundo. Así que son muchas cosas de las que conocemos, de las que podríamos decir del apóstol Pablo, pero no nos vamos a centrar en eso ahora, sino que en las lecciones de la vida de Pablo. El apóstol Pablo
igual que los otros, igual que Timoteo y Epafrodito, se interesaba sinceramente en el bienestar de los otros. ¿Ah? Siempre se interesaba grandemente de sus hijos espirituales en todas las iglesias de aquel mundo del Imperio Romano. Prueba de ello están las cartas que él escribía, interesado en el contenido de aquellas cartas, en las preguntas, en las preocupaciones que tenía el apóstol Pablo acerca de los miembros de todas las iglesias a las que le escribía. Allí, por ejemplo, en Filipenses capítulo 1, versículo 3, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Y podríamos decir y citar un montón de pasajes que tienen este mismo tenor en las cartas del apóstol Pablo. Dio de su tiempo y de su vida para discipular y entrenar, por ejemplo, en este caso a Timoteo, como a un padre. En ese sentido, esa es la relación que tenía el apóstol Pablo con sus discípulos. Mandó a Epafrodito de vuelta a Filipos, aunque a lo mejor podía haberlo usado en su ayuda todavía en Roma. Podría haber dicho: no, ¿sabes qué? Yo te necesito, yo estoy muy necesitado acá de atenciones, así que quédate conmigo, qué sé yo. No, pero él lo mandó de vuelta a Filipos, y para beneficio de los hermanos allá en Filipos, la iglesia de los filipenses, que estaban muy preocupados en este caso por Epafrodito. Él quería devolverlo para allá y además aprovechar seguramente la ocasión de mandar la carta. Pero no solamente se interesaba por lo demás, sino que se interesaba sinceramente en lo que es de nuestro Señor Jesucristo. Porque para mí, en Filipenses capítulo 1, versículo 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo. Esto es una gran declaración, porque es como decir: toda mi vida es para Cristo y la consagra a nuestro Señor Jesucristo. Allí en 2 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante, pero voy a leer solo el 23, dice: ¿son ministros de Cristo? Haciendo una pregunta. Como si estuviera loco hablo, dice. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte. Muchas veces menciona el apóstol Pablo aquí todas las veces que él se expuso su vida por la causa de nuestro Señor Jesucristo, todos los sufrimientos que él tuvo por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso también su modelo a seguir, a imitar, era nuestro Señor Jesucristo, como una de las características también más importantes. Allí en Corintios capítulo 11, versículo 1 dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Él quería que todos lo imitaran a él, pero no porque fuera él, sino que en cierta forma quería que toda la gente mirara a nuestro Señor Jesucristo, y él un consiervo con los demás, imitando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de todos estos personajes que hemos hablado en el día de hoy, ¿cuál es la lección para nosotros, cristianos del siglo XXI? ¿Cómo se aplica en cada uno de los cristianos del siglo XXI cada una de estas características? Entonces tenemos que nosotros preguntarnos y mirarnos al espejo y mirar nuestras vidas, mirarnos hacia adentro, y hacernos las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿estoy sinceramente interesado en el bienestar de los otros? Estamos viviendo en un mundo egoísta, narcisista, donde primero estoy yo, segundo estoy yo, tercero estoy yo y ciento y yo. ¿Nos interesamos en los otros? ¿En el bienestar de los otros? ¿Cómo se ve esto en mi vida diaria? Esa es la pregunta. ¿Cómo se ve esto en mi vida diaria? Allí en Mateo
capítulo 25, vemos que nuestro Señor Jesucristo dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces la gente se preguntó, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento, o te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, o te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? Y respondiendo el Rey, nuestro Señor Jesucristo, les dirá, de cierto, de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. La otra pregunta, ¿estoy sinceramente interesado en las cosas de Cristo? ¿Cómo se ve esto en mi vida diaria? Allí en Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, es una afirmación, con Cristo buscad, y aquí hay una recomendación, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿estoy sinceramente interesado en las cosas de Cristo? ¿Y cómo se ve esto en mi vida? Bueno, el apóstol Pablo nos responde en que tenemos que poner la mira en las cosas de arriba. Y la tercera pregunta dice, ¿estoy poniendo un buen ejemplo para las personas que me están viendo? Porque recordemos que así como el apóstol Pablo dice ser imitadores de mí como yo de Cristo, y muchos van a tal vez en la sociedad hoy en día cuando nos vean como cristianos decir, bueno, yo voy a imitar a fulano de tal porque él es cristiano, entonces si yo imito a fulano de tal voy a ser como Cristo. Entonces es importante, a lo mejor nosotros no le hemos tomado el peso, pero es importante cuál es nuestro testimonio para el mundo. Si somos un ejemplo para las demás personas, o somos un tropiezo para las demás personas. Entonces, somos un buen ejemplo para las demás personas. Mis hijos, ¿qué ven mis hijos en mí? Mis hermanos en Cristo, mis mismos hermanos en Cristo, la familia, los compañeros de trabajo, los amigos, etcétera, los vecinos, los conocidos. ¿Qué ven en mí? ¿Qué ven en ti? Al final de nuestra vida esperamos que podamos decir como decía el apóstol Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado, porque va a llegar el día en que vamos a partir de acá. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla de la fe. ¿La hemos peleado, hermano? He acabado la carrera. He guardado la fe. ¿Lo hemos hecho, hermanos? Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. O sea, esto no es algo exclusivo del apóstol Pablo, es una promesa, podríamos decir, es una esperanza para todos nosotros. Entonces, mis queridos hermanos, debemos vivir vidas 100% entregadas a Cristo y a todos sus propósitos. Que el Señor sea bendiciéndolos a todos y a cada uno de ustedes. Hasta aquí dejamos la palabra del Señor. Que
Bien, hermanos, así es como hemos llegado al final de nuestro culto del día de hoy y bueno, hacerles una invitación para que también se conecten a las reuniones de oración los días viernes a las 19 horas por vía plataforma Meet, ¿ya? Y allí tenemos un momento en que nos vemos las caras, en que conversamos y en que manifestamos también nuestros motivos de clamor y de gratitud a nuestro Señor. Quedan invitados entonces y vamos a despedirnos y tal con la doxología apostólica tal como aparece allí en Hebreos capítulo 13 versículo 20 y 21. Dice: y el Dios de paz que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, y por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga.